Empezamos ya con el tiempo de debate y, si os parece, me gustaría comenzar con un par de temas que nos interesan a nosotros como plataforma de la historia ciudadana de la Venga. Me gustaría que ustedes conocen mucho vuestra opinión al respecto. Una de ellas es referente a una palabra que últimamente está en boca de todo el mundo, que es la transparencia. Y es el hecho de que si vosotros consideráis que aquí en Aragón hay transparencia, hay acceso a la información por parte de la ciudadanía en general en cuanto a información económica, presupuestos, información también referente a las empresas públicas, entendiendo por públicas no aquellas que nuestro gobierno de Aragón tiene más del 50% del capital social, sino aquellas en las que tenga una mínima participación en capital. ¿O si consideráis que deberían estar incluidas dentro de la futura regulación del tema de la transparencia, por lo menos aquí en Aragón? Y si hay capacidad dentro de las competencias de la comunidad autónoma para regular ese acceso a la información por parte de la ciudadanía. Y la segunda pregunta está en relación con la participación ciudadana también. Ya veo que estáis los tres en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública. Quería saber si tenéis previsto a corto, medio o largo plazo instaurar algún mecanismo sobre participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos. Es decir, la elaboración de los presupuestos participativos por parte de la gente, de manera que se pueda de alguna manera influir en cómo se utilizan los recursos que son de todos nosotros, estableciendo prioridades en el uso y en el destino de recursos. Esos son los dos primeros puntos que tenemos para abrir el debate. Con el tema. Aquí en Zaragoza lo que se vio muy necesario era empezar a explicar a la economía como si fuera la del piso de tu casa, porque la prensa consideramos que está manipulada, que está de alguna manera comprada y la información llega completamente trucada. No hay quien entienda nada y salen las declaraciones directamente sin contrapropuestas ni nada. ¿A quién se debe? Pues sobre todo a las campañas publicitarias que las instituciones públicas están haciendo y que financian pues, a los periódicos de Aragón o la televisión pública, que costó 320 millones desde el 2006 y que lo ha pagado la DGA, y me parece que es un gasto despilfarro. No he dicho esto, yo lo que quería decir, que la unión, de alguna manera, lo que hace es que, aunque estemos poca gente, se pueda trabajar y trabajemos unitariamente. Y los criterios que estamos exponiendo, pues es una base social más amplia de lo que podemos representar. Esto quiere decir que yo creo que entre los partidos que hay unas cosas tenía que haber unidad, sobre todo el tema de la deuda, porque es un tema fundamental. Yo tenía una pregunta sobre el Banco Central Europeo que salió aquí, es decir, la financiación. Es decir, en el año 80, el 20% de los créditos que se daban en España se daban por banca pública. Se tramitaban por la banca pública. En el año 90 se llegó al 15%, ya lo empezaron a rebajar. Felipe González lo empezó a rebajar. Luego llegó el ANAR y cogió el grupo Argentaria que había venido de la banca pública y se lo vendió, se lo regaló, se lo compró el Banco Bilbao y se acabó la banca pública. ¿Qué quiere decir? Que el Banco Central Europeo, en el Tratado de Maastricht, tiene dos apartados. El apartado que dice que el Banco Central Europeo es un banco público que España por 800 millones solamente podrá dar dinero a los bancos privados y no a las instituciones. Pero en el apartado 2 del Tratado de Maastricht dice que también podrá dar créditos a la banca pública. Y eso yo no lo estoy viendo en ningún periódico, en ningún político lo estoy viendo. Es decir, ahora tenemos que los bancos nacionalizados están embargados, lo podemos utilizar, pero es que incluso se podría hacer un banco público. En Aragón, solamente en Aragón, de haber tramitado la deuda con el Banco Central Europeo a los intereses del Banco Central Europeo desde el año 2002, que llevamos en nuestras cuentas, nos hubiéramos ahorrado 1.000 millones de euros de intereses. Hubiéramos pagado solo 250. Esto yo creo que es interesante. Pero aparte, estamos pidiendo información a la DGA, que nos dé el desglose de toda la deuda que tiene contraída de intereses, para saber en qué plazos. Porque el consejero de Hacienda, en la emisión de la deuda que hizo este año, se permitió el lujo de sacarla con vencimiento en el año 2036, y a un interés del 8,75% anual. Una barbaridad. Una barbaridad que además luego se permite el lujo de salir en el periódico
diciendo que les va a costar a los aragoneses 10 millones más de intereses, pero que tendríamos mucho menos control de Madrid. Digamos, un insulto a la ciudadanía. Eso es lo mismo. Después nos hemos encontrado con un problema que ya decía Yolanda. El problema de la transparencia. Estamos intentando recopilar datos y es dificilísimo llegar al tema. Sobre todo en las empresas públicas. Hay una empresa pública, nos hemos metido un poco más en detalle y nos encontramos con que es una empresa pública que tiene en este momento 1.200 millones de euros avalados a empresas, que está teniendo unos impagados del 7 y el 8%, y que además participaron hasta hace 2 años 5 cajas de ahorro. Ahora resulta que ese 24% de las cajas de ahorro se bajó al 12%, no sabemos por qué, porque los avales eran de 1.200 millones, ahora pasa que se van corriendo cuando hay impagados. Pero además hemos encontrado en otro detalle y que nadie lo explica. Es decir, que todas las pérdidas por fallidos que tenía esta empresa en los 3 últimos años, justo con el mismo importe un poco superior, la LCA permitía una subvención. Y esta empresa que se llamaba Barba siempre tenía unos beneficios, 2.000 euros de beneficios. Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? Estamos gastando dinero público para financiar unos fallidos de unos créditos que se está beneficiando 5 cajas de ahorro porque no lo dan al 1%. Lo que pasa es que le está buscando la de la LPA y ¿qué pasa? Que han firmado un contrato secreto y se hacen cargo de otras pérdidas. Entonces, uno de los más tenemos que preguntar. Y sobre todo la transparencia. Para mí es importante que haya transparencia, que podamos sacar datos, que podamos a la ciudadanía y que la ciudadanía vea la LPA como si fueran las contrarias. Que también me voy a preguntar, pero son preguntas puras para nuestras vidas y no son en ningún momento nada de opinión. A ver, creo recordar que las cajas de ahorros ahora funcionan como bancos y que su principal accionista es una fundación. Esta fundación, o algo por el estilo, no sé, a ver si lo aclaran. Vale. Pues esta fundación figuran los poderes públicos que a su vez están partidos políticos como parte de estos poderes públicos. Vamos a ver, cuando la DGA pide un préstamo, ¿por qué no lo pide estas cajas? ¿Porque estas cajas no tienen capacidad de crédito o porque haya una ley que lo prohíba? Y luego estas cajas tienen prohibido por ley conceder los préstamos al 2,9% o hay una ley misteriosa que les obliga a pagarlo a precio de mercado y se envió diciendo no, por menos del 8% no me mojo. Entonces no podrá acudir una de estas cajas que realmente están dirigidas o gobernadas por los partidos políticos y decir, mira, pues yo, como creo en el agua, pues seguramente es como al 90%. Entonces, yo quería saber por qué técnicamente esto que digo es imposible. Luego, cambiando de tercio, una vez encontré por una ley, la ley de patrimonio. A mí, ¿se me ve demasiado o nada? Vale. Pues, no te puedo ver la ley de patrimonio porque está dentro de la gestión del patrimonio artístico. Y al encontrar la ley de patrimonio, me encontré una asombrosa, también alucinante descripción de lo que eran las sociedades formadas con capital público pero de derecho privado. Aquello no me entra en la cabeza, ¿cómo es posible? Pero esa ley existe, y esa ley no recuerdo en qué legislatura se ha hecho, pero se ha mantenido durante muchas legislaturas. Si en aquel momento se tuvo una buena esperanza de que todo el mundo es bueno, a lo mejor salió esa ley con esa buena esperanza. Luego se hacen otras figuras como las agencias públicas que podrían haber permitido convertir esas sociedades tan extrañas que hasta los jóvenes de 20 años que tenían entonces o se daban cuenta de que aquello no lo hacía normal. Pues en fin, se podría haber gestionado los recursos públicos para las agencias públicas, constantes incluso a través de los administradores funcionarios, pero se siguen manteniendo esa extrañísima ley de patrimonio con esas misteriosas sociedades como por ejemplo sociedades que no sé por qué yo no saber qué técnicamente explicar hace que no puedo mencionar. Por ejemplo, la Expo Zaragoza, que no se sabe por qué no quiebra. Y no
sé qué pasaría si quebrara. En todo caso, para evitar su quiebra, parece ser que todas las instituciones de Aragón están alquilando a un precio que supera por mucho el mercado cada uno que pone en su oficina. Yo quería saber, conocer qué ventajas tiene el que los aragoneses estén pagando con sus impuestos unos alquileres elevadísimos que sirven para pagar una sociedad que, si no fuera los alquileres, tal vez tendría que quebrar. Y entonces, pues nada, hay que saber esas cosas. Hola. Oye, que vaya contestando, se van a acumular. Va a ser un pollo. Ay, Dios. Decidlo vosotros, pero vamos. Luego manda ella. ¿Qué preferís? Hasta que estéis hasta aquí luego más, porque si no va a ser un pollo. Yo ya no me acuerdo. Empiezo yo con lo que ha salido hasta ahora. Transparencia, no hay transparencia. Ni siquiera los diputados en la Comisión de Economía, en la Comisión de Hacienda, tenemos todos los datos. Antes quitaba yo los datos que nos manda el gobierno sobre endeudamiento. Yo no tengo aquí, por ejemplo, los tipos de interés. Tengo que me ponen que es variable, que está, pero no tengo los tipos. Es decir, evidentemente no hay transparencia y hay muchísimos casos con las empresas públicas. Esa lucha hemos tenido hace muchísimo tiempo. Yo tengo casos, pero ya no solo económicos. Tengo citada la comparecencia del presidente de Aragón, que no es pública, pero el 50% es de todos nosotros, se supone, de Gobierno de Aragón, el otro 50% de Ibercaja, y no va a venir a comparecer el presidente de Aragón a las Cortes, porque no es una empresa pública, por ejemplo. Hace mucho que hemos planteado el Centro Aragonesista que todos los grupos de la oposición, que todos los grupos parlamentarios, formemos parte del Consejo de Administración, al menos de la entidad, al menos de la Corporación Aragonesa, de empresas públicas, al menos de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, al menos de las empresas en las que hay una mayoría del Gobierno de Aragón. Eso lo votó en contra del PSOE, ahora lo votó en contra del PP, de alguna manera, por una cuestión de información, de estar al menos en el Consejo de Administración y tener los derechos de información que tendría al menos un socio, ¿no? Eso no lo hemos conseguido. Hemos avanzado mucho en transparencia con la Cámara de Cuentas, eso es cierto, y sobre todo incluso en el ámbito de las empresas públicas, gracias al trabajo de la Cámara de Cuentas. No solo se está fiscalizando la acción del sector público, tanto del gobierno como de las empresas, etcétera, sino que además se está haciendo un ejercicio enorme de transparencia. Por lo menos tenemos solo un ejercicio auditado. Llevamos solo el 2011, poco a poco, ahí gracias a la Cámara de Cuentas vamos a avanzar mucho. Intento ser muy breve. Participación ciudadana en los presupuestos, es que eso solo lo puede hacer el gobierno. La única ley que no podemos presentar los grupos parlamentarios y los ciudadanos es la de presupuestos. Legalmente, los grupos parlamentarios, nosotros sí que nos intentamos abrir todo lo posible en la tramitación de los presupuestos en las enmiendas no en la elaboración, en las enmiendas a los presupuestos. Los grupos parlamentarios tampoco participan en la elaboración de presupuestos, participamos en la tramitación, presentamos enmiendas, se vota todo en contra y otra cosa. Pero como digo, es que el gobierno debería articular, no me estoy quitando el tema de la responsabilidad, digo que legalmente el único que puede ejercer la iniciativa legislativa en materia presupuestaria es el gobierno. La ciudadanía puede plantear otras leyes en la IEDP, los grupos parlamentarios, pero en materia presupuestaria es el gobierno, es quien lo debería hacer. Todo lo que han hecho de la banca pública estoy completamente de acuerdo, claro que sí. De hecho, de la banca planteamos hace mucho, cuando empezó la crisis, lo hacía entonces Jesús Yuste, la creación del Instituto Nacional de Finanzas. Había una experiencia ya en Cataluña, digamos que era absolutamente fundamental. Las cajas de ahorro no eran eso, pero en absoluto, pero sí completamente de acuerdo. Y que es una auténtica barbaridad el estatuto del Banco Central Europeo, que está solo para que se fueran los bancos privados. Esa es al final la situación, completamente de acuerdo. ¿A qué intereses? Alguien preguntaba que a qué intereses se paga la deuda pública, creo que planteaba alguien. Pues la única forma que tenemos de enterarnos es viendo al boletín del Banco de España, no tenemos más información, pero después de los intereses, no de lo que es deuda pública, sino de los intereses de los préstamos de las entidades financieras, no tenemos información. Es que ya digo que incluso la información que os decía antes, yo no la tengo, pero no la tenemos en las Cortes. Un déficit total de información. Cajas de ahorro, las cajas de ahorro ya no prestan dinero a nadie, no sé quién lo planteaba. Las cajas de ahorro ya no ejercen, eso ha sido una barbaridad, una banca social con muchísimos defectos, con muchísimos defectos, pero algo puede ser parecido a una banca social. Hoy por hoy ya se acabó, ya ninguna caja, al menos a una pequeñita, ninguna caja de ahorros ejerce ya directamente la actividad financiera, lo hace a través de bancos. Las cajas de ahorros e Ibercaja, ahora simplemente son accionistas de un banco junto con las dos cajas de ahorros,
obtendrán dividendos que tendrán que destinar a obra social y dentro ya de muy poco se convertirán en fundaciones. ¿Cómo será el patronato, el protector de las fundaciones? Aún no lo tenemos muy claro, se puede empezar a tramitar la ley. Es decir, que las cajas de ahorros pueden prestar dinero, sí. De hecho, dentro de los millones que decía antes está Ibercaja, por ejemplo. Ibercaja tiene dinero prestado. Al dato del 31 de diciembre de 2012, 33 millones, por ejemplo, sí que prestaban las cajas, ya al gobierno, las antiguas cajas. Ya digo, ahora ya no, porque Ibercaja Banco es un banco de por ahora en manos de las cajas hasta que pueda entrar capital privado, puede haber un fondo de inversión chino y tener la mayoría en Ibercaja Banco, por ejemplo. Muy rápido. Lo de los partidos políticos ahora no va a tener ninguna presencia en principio, al menos porque como van a desaparecer los órganos de las tradicionales de las cajas, la asamblea, etcétera, todo eso desaparecerá. Yo creo que lo que planteabas de las sociedades que se rigen por derecho privado, claro, es que para eso lo hacen. Eso lo que hacen precisamente es para el derecho administrativo en materia de contratación, para que haya un control, para que no se rija por el derecho administrativo de contratación pública, de contratación de personal, para eso se hace, claro. Y puede haber ocasiones en las que, sobre todo para colaborar en sectores estratégicos con el sector privado, puede ser una fórmula interesante la de sociedades públicas o semipúblicas, pero en muchos casos ha servido para salirse del derecho administrativo, no solo mediante sociedades, también mediante entidades de derecho público, que son entidades aunque se llaman así, se rigen por el derecho privado, como Linava, que se creó en su día, para gestionar precisamente para gestionar el procedimiento administrativo, que se creó una entidad que se rige por el derecho público. Y Expo Zaragoza no quiebra, no solo porque se alquila como se alquila y se alquila como se alquila, por ejemplo, la Ciudad de la Justicia y todo eso, sino también porque cuando hace falta, pues avalan esta sociedad y otras, vamos a las Cortes, votan a favor y se avala para que vayan retrasando el problema. Lo de la deuda que hablábamos algo parecido. Como me están ahogando los vencimientos que tengo de deuda corto, pues me avala el gobierno de Aragón y así pues me dejan más dinero y voy ganando más. Intento ser brevísimo. Sí, yo voy a complementar para no repetir algunas de las cosas que ya ha contestado José Luis. A ver, sobre el tema de la transparencia, evidentemente no la hay. Nosotros en las Cortes, siendo parlamentarios y además teniendo absolutamente todo el derecho a que nos la tengan, pues nos cuesta mucho conseguirlo, ¿no? Sí que hemos conseguido, os lo puedo facilitar, cómo está la deuda en estos momentos, es decir, cuál hay liquidada desde que empezó la crisis, cuánto es la que queda, y no sé si se han equivocado o no, pero me han puesto hasta el interés, así que ya os lo pasaré. Sí, al variable, al fijo 5,10, al fijo, es decir, yo creo que incluso si podéis fotocopiar, ahora mismo lo dejo, si no os lo hago llegar, ¿no? Está a 31 de diciembre de 2012, pero viene la deuda, el saldo que queda pendiente. Es decir, aquí falta, por ejemplo, ese saldo que queda pendiente, si hay que pagarlo en un año, en 2 o en 20. Pero bueno, seguiremos, ¿no? Sobre el tema de la participación ciudadana, nosotros creemos que esto no se va a resolver mientras no haya una ley que obligue a garantizar la participación ciudadana. No nos va en una dirección general, porque luego te dejan participar lo que consideran. ¿De qué color tiene que ser el puente de hierro? Bien. ¿Quiere usted máquina para limpiar chicles o prefiere usted gusanitos en no sé dónde? No. Para garantizar la participación ciudadana, evidentemente, tiene que ser reclamable y por tanto tiene que estar regulada en una ley que te da derecho. No será eficaz ni adecuada la participación ciudadana si no se resuelve algo que comentabais. Información y formación. Es decir, que la gente para poder participar esté en las mismas condiciones que el señor burócrata de turno o que el diputado de turno, aunque sea de los ámbitos. Eso evidentemente sería un grave problema que habría que resolver obligando a facilitar la información y la formación suficiente a la ciudadanía para que pueda participar, ¿no? Y evidentemente en eso nosotros total y absolutamente de acuerdo. Mira, lo de Maastricht, algunos nos opusimos a Maastricht ya. Yo, si tiro de hemeroteca, no veis lo que me he oído, por ponerme a Maastricht. Pero bueno, claro que Maastricht dice eso, que decíais, de que primero no le puede dar a las administraciones públicas y solo le puede dar a la banca pública, pero ahora entenderán
preguntas por qué lo primero que hizo Aznar fue cargarse la banca pública. Vamos a Aznar y a Merkel y el otro y el otro y el otro. Porque claro, lo que yo creo que tampoco debemos permitir es que perviertan en términos de un banco nacionalizado. Lo han nacionalizado para pagarlo entre todos, pero ya sabéis lo que están haciendo una vez que lo han saneado. Hasta por €1 se lo devuelven a quien se lo devuelve, ¿no? Es verdad, y hemos hecho propuestas en el sentido de que una vez que te has quedado con un banco y lo hemos puesto con dinero entre todos, luego no lo vuelvas a privatizar. Utilízalo incluso para esto, que evidentemente está en el Tratado de Europa, pero no quieren hacerlo. No quieren hacerlo y además no quieren, evidentemente, porque tienen garantizado el negocio. Si lo tienen, maravilloso. Fijaros, con la lógica capitalista, que insisto, es a la que nos estamos enfrentando, ¿para qué se van a molestar en dar préstamos a las empresas, a los autónomos, a los pymes, a las familias, con el riesgo de correr? Tienen un negocio asegurado, dándoselo, bueno, pues a los gobiernos, a las administraciones públicas, porque es con el aval al final de lo que todos estamos pagando. Es decir, que el bucle al final siempre sigue, ¿no? Y bueno, yo me creo perfectamente lo que hay que respetar a la PAC y a todos quienes estamos, y no me resisto a contaros una anécdota que nos lo hicieron mío, lo llevamos muy clavado, ¿no? En un municipio de Andalucía de unos 12.000 habitantes, gobernado por Izquierda Unida, premios internacionales de participación ciudadana y presupuestos participativos. La oposición, y si gobernaba Izquierda Unida podéis imaginar quiénes eran la oposición, le hicieron campaña al ciudadano diciendo: vótame a mí, así no te tendrás que preocupar de los presupuestos. Ya no gobierna Izquierda Unida. Lo digo como reflexión. Sí, yo brevemente. En relación con la transparencia, dicen que van a crear una ley a las Cortes de transparencia. Entonces, de otra representación. Bueno, pues si eso es así, vamos a esperar a ver si vienen esos proyectos de ley, 2 se van a traer, ¿no? Por lo menos. Vamos a esperar si vienen esos proyectos de ley para ver qué podemos hacer, si realmente es así. Pero evidentemente nos fiamos poco, porque claro, el último ejemplo. Proyecto de ley, no, anteproyecto de ley del empleado público, de la función pública, como lo llaman estos, como lo llaman ahora, vaya. Aprobado por el Consejo de Gobierno esta semana, sin que los empleados públicos a los que va dirigido hayan participado absolutamente nada, o sea, ni lo conocen. Bueno, pues si esa es la manera de comportamiento, por mucho que digan que nos van a traer leyes de transparencia y leyes de participación, pues es muy complicado, ¿no? Porque va en contra de lo que realmente se hace día a día, que es no contar con los afectados, en este caso, con los ciudadanos, evidentemente con todos, en el tema de los presupuestos participativos es complicado. Bueno, desde la oposición hacemos iniciativas, espero que alguna pueda salir en relación con la mayor participación ciudadana, con que haya unos requisitos en relación con la iniciativa legislativa popular, desde el Grupo Socialista hemos planteado, bueno, tenemos una serie de medidas y de propuestas ahí. Y lo que tiene que ver con la información en relación con presupuestos, empresas públicas y demás, pues yo estoy con Pepe Solo, que ahora lo tenemos más fácil con la Cámara de Cuentas. Ya no digo que el gobierno, bueno, pues, si alguien necesita información y desde el grupo lo podemos pedir al gobierno a ese por escrito, porque todas aquellas comparecencias, interpelaciones y preguntas orales, le preguntas al consejero SAR y te contesta desde la Salsedao, con lo cual eso es difícil de realmente obtener información por ahí. Las respuestas escritas, en algunas aún y en otras tampoco, pero como digo, la Cámara de Cuentas ya está haciendo un trabajo más al día, audita absolutamente todo, evidentemente también las empresas públicas, y creo que están trabajando en el año 12, en el año 12, con lo cual sí que va a estar más reciente que los informes que hacía hasta ahora el Tribunal de Cuentas, que venían siempre con 4 o 5 años de retraso y que por lo tanto cuando querías conocer algún dato pues ya estaba muy pasado. Esa sí que es una buena forma porque realmente son informes bastante trabajados, pues además se pondrán en la página web de la Cámara de Cuentas y por lo tanto pues hay acceso fácil para acceder a ellos. Una parte importante de la gente, digamos, conservadora, liberal, las cajas de ahorros son una especie de bancos de los gobiernos autonómicos
que los utilizan para derrochar el dinero. Básicamente esa es la versión que han tenido, y en ese sentido para ellos son banca pública, pero realmente no son banca pública. Tienen una gestión que da por unas entidades distintas del sector público. Luego está la banca pública que se ha hablado aquí de BBVA, que efectivamente se extinguió, se mató precisamente porque desde el punto de vista de la derecha eso es darle la posibilidad a los gobiernos de hacer cosas que, como siempre los gobiernos son muy rotos, pues para evitarles esa tentación se quitó la banca pública. Esa es la idea, la teoría que tienen detrás, y ellos, bueno, pues a lo mejor no lo dicen claramente, pero lo piensan. Y luego están los bancos centrales, que en ese sentido serían los encargados del sistema financiero. Y el Estado de gobiernos, pues sí, si tienes un banco central para tu país, pues que es de los gobiernos. Pero los preguntáis por qué no se firmó lo que se firmó, pues básicamente la explicación es muy similar a las anteriores. Los países del norte de Europa, especialmente Alemania, pero también el resto pensaba lo mismo y siguen pensándolo, no pueden permitir que los gobiernos del sur tengan fácil acceso a la máquina de hacer dinero, porque no se fían de nosotros, es así de claro. Y como no se fían de nosotros, nos quieren firmar aquel papel y lo firmamos, punto. Y está. Es como cuando uno hace separación de bienes antes de casarse, pues esto es lo mismo. Firmamos este documento y con gente en contra, efectivamente, pero lo firmamos. Pero es que si no hubiéramos firmado eso, no habríamos entrado en el euro. A ver si nos aclaramos. Porque ellos no se fían de nosotros, porque consideran que somos gobiernos que tenemos mucha facilidad para meter mano en la caja para cosas, para muchos gastos. Nos consideran así. Es triste, pero es así. No nos hemos casado en nada, hemos casado con separación de bienes. Y eso es el euro. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Entonces, es el Banco Central. Y no permiten hacerlo entonces, y ahora que tenemos las deudas, por menos. Claro, tenemos el problema por menos que... está a tenor con el resto del país, que se habla que es sobre un 20%. Y tercero, hay una pregunta que considero que se sale un poco de lo que se ha dicho aquí, pero que me preocupa. ¿Qué pasa con los jueces? Porque yo no entiendo que unos jueces, con el mismo caso de las preferentes, a unos señores, precisamente, qué casualidad, que parten de 300.000 euros. A esos señores se han hecho las cosas mal y les tienen que devolver los 300.000 euros. Pero el que ha invertido, el que tiene ahorrados 10.000 euros, un trabajador a lo largo de su vida, ahí los bancos, ese producto está perfectamente vendido y no han engañado a nadie. Si no hay transparencia en los partidos políticos, cuando dos partidos políticos o un partido político entra al gobierno, es muy curioso, ¿no? Sale cualquier movida por ahí que tiene nombre y apellidos, pero son todos los políticos. Lo asumo, lo acepto y lo entiendo. Muy bien ha dicho, ahí en el pleno hay unos que están comiendo chuches que creo que ha dicho el gobierno, pero me preguntas a mí. Pues bien, que no pasa nada, quiero decir que asumo lo que me toca, ¿no? Que evidentemente tendré parte de culpa como todo el mundo en todo lo que está pasando. Y a partir de ahí, algún día podemos hablar más despacio de estas cosas, ¿no? A ver, sobre lo de llevarlo bien con el PSOE. A ver, una cosa es no atacar al PSOE, otra cosa es llevarlo bien. Yo, eso lo sabe mi compañera Ana,
como vengo de esa formación judío-cristiana que en el franquismo nos hicieron a todos, quisieras o no quisieras, pues sé aquello de el pecado, la confesión, el acto de contrición, el propósito de la enmienda, sí, y la penitencia. Pues entonces yo no sé en qué fase están, pero bueno, eso es problema de ellos. Yo no te lo han reconocido, hay que reconocer que han dicho que no tenían que haber. Yo por eso les tiendo la mano y les digo, yo no sacamos de la Constitución, solo porque de momento solo no podemos, pero tengo muy claro que hay que cambiar la Constitución y las reglas del juego son como son, ¿no? A ver, se ha hablado de una cosa en la cual formalmente toda la izquierda está de acuerdo, es decir, los medios de producción tienen que ser para los trabajadores y trabajadoras, sí, pero han ganado el capitalismo. A mí ya me gustaría que no se vendieran las cosas, y me gustaría que el accionariado no fueran fondos de inversión que pueden estar en las islas, que a mí, de verdad, os digo, que me encantaría, que me gustaría. Si yo he dicho desde el principio, es el capitalismo que tenemos que tumbar. Y a partir de ahí podemos entrar luego en todos los otros debates cuando queráis. Fraude fiscal en Aragón. No lo sabemos exactamente por qué fraude. No pasa por la Hacienda. Entonces se habla de un término del 20%, 24%, 25%, que hay fraude en Aragón, seguro. Yo no le creo que solo haya 7 personas aquí en Aragón que, bueno, serán 7 que pasan por la Hacienda. O que tributan aquí, aunque a lo mejor lo hacen luego en Andorra. En Andorra no detengo la otra, ¿no? Bueno, digo, ¿no? Pero se habla en esos términos. Jueces. Pues es que el sistema democrático, y yo quiero creer en el sistema democrático, quizás lo tengo ya muchos trienios, y porque ya me acuerdo lo que me costó en los años 70 y por ahí, pues es que me creo de la separación de poderes. Y sé que tiene que haber un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Ahora, eso me llevaría a otro debate. ¿Es perfecta la democracia? No, hay que mejorar mucho, ¿no? Pero claro, ¿por qué al final funcionan los jueces así? Pues yo diría, ¿por qué al final han cogido el Tribunal Constitucional y ya está marcado? ¿Y por qué está marcado? Bueno, pues porque pues es lo que está. Que se pueden hacer de otra manera, sí, pero hay que ganárselo, ¿no? Y la última cuestión que salía, a ver, estoy de acuerdo cuando se planteaba, no hay que considerar al ciudadano tonto. Yo no lo considero tonto. El problema es que tal y como está montado, el ciudadano no tiene elementos de juicio suficientes. Primero, porque llevamos desgraciadamente 30 años de, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, despolitización ciudadana. Se ha anulado la capacidad crítica de la ciudadanía. No tiene más que ver lo que quieren hacer ahora con el sistema educativo. Porque evidentemente siempre se ha dicho que un ciudadano formado, un ciudadano culto es un ciudadano crítico. Y eso, digo, yo tendré que asumir también como todo el mundo la parte de culpa que tenemos. Y mira, hay una cosa muy simple. ¿Por qué hay que decidir? Y nos dice, y eso lo entiende todo el mundo, porque se gasta más que se ingresa. Y todo el mundo dice, ¿qué hago en mi casa? ¿Qué hago yo en mi casa cuando al final me fastidian el salario y me lo rebajan y tal? Pues gasto menos. ¿Por qué? Porque tú no puedes actuar sobre qué puedes recaudar más. Tú en tu casa lo único que tienes es el salario y ya sé que vas al jefe y le dices, oiga, que estoy muy mal, que me suba... Y claro, te dice, en fin, ya sabéis lo que te dice. Pero el gobierno sí que puede recaudar más. Y eso el ciudadano también lo entiende. Y claro que así hay que explicarlo. Luego, una vez explicado, lo que hay que decir, y fijaros que yo he empezado diciendo que el cambio que hay que hacer no se da de la noche a la mañana. Suponemos ahora mismo que gana Izquierda Unida, bueno, los tres que estamos aquí sumamos y los tres hemos dicho un sistema fiscal progresivo y directo. Entonces estamos de acuerdo. ¿Sabéis que los dos primeros años tendríamos que trabajar con la declaración de la renta del año anterior? Porque habría que hacer una ley, porque habría que cerrar el servicio económico, porque habría... Lo digo que lo hemos vivido en Andalucía, ¿eh? Por eso, información, situémonos y sobre todo una cosa que a mí me preocupa a veces, marquémonos objetivos conseguibles, porque si no acabamos frustrados. Y por lo tanto, claro que hay que dar un proceso, claro que hay que conocer lo que hay que hacer, claro que tenemos que hacer mucha pedagogía, claro que hay que hacer muchos actos como estos. Y claro que hay que construir entre todos y todas. Y cuando se construye entre todos y todas, pues seguramente nos ponemos de acuerdo en si la revolución empieza por aquí o empieza por allá. Seguramente no, pero nos ponemos de acuerdo en que hay que avanzar. Perdonad que me he desviado. Muy brevemente,
sinceramente yo no soy nada corporativista, así que no voy a defender los pecados de otros, porque seguro que me ofenden más cosas que veo en la ética política que los que no, algunos que no se dedican. Al PSOE, no me meto con uno porque me lleve con nada, que me llevo bien, que me llevo mal, pero nos llevamos bien. Me parece que es un valor muy poder que el PSOE dé la cara y reconozca errores y lo reconozca abiertamente. Si hubiéramos estado aquí todos los partidos, mi planteamiento habría sido otro. Me parece que es un valor hoy, y así lo digo, que el Partido Socialista venga a este foro sabiendo que es culpable de muchas cuestiones y viene y da la cara, me parece absolutamente respetable. Y esa es una opción, me parece, repito, si hubiéramos todo sería diferente y si no viniera el PSOE sería muy diferente también la actitud, pero vienen a dar la cara, somos todos conscientes de lo que hay, ellos también, con lo cual me parece que yo además hoy por hoy, chicos, tengo muy claro que el enemigo es la derecha que nos molesta, y que esto os diga. Y no solo lo decía antes también Adolfo, no solo la cuestión económica, es la cuestión democrática, porque estamos en un proceso democrático terrible, bastante tenemos con acabar con los que no están gobernando. Creo que es una evidencia, hay cuestiones que no voy a entrar porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Adolfo, que toda la deuda, que es porque la deuda se ha legado legítima, evidentemente es una evidencia, ahí estamos todos de acuerdo, y luego los que estamos aquí estamos todos de acuerdo. El problema es pasar de la teoría a la práctica, yo creo que es el paso que nos falta, y no podemos hacer una trazabilidad de la deuda. No es deuda finalista. Detectáis cuál es la deuda ilegítima, qué parte dejamos de pagar. Es decir, no pagamos nada de la deuda, toda es ilegítima, absolutamente toda, los 5.000 millones. La deuda social. Pero ¿a qué banco nos ha prestado el dinero o qué inversor ha comprado la deuda pública con la que hemos financiado eso? A eso me refiero. Yo en la teoría, personalmente de acuerdo, lo que digo es que nos falta todavía, a mí me falta, esa parte de decir, venga, nos lo queremos y vamos a ejercerlo, ¿cómo lo hacemos? Eso es lo que estoy diciendo, que es complejo desde el punto de vista de decir, a quién dejamos de pagar, a todos los que debemos, todos los vencimientos de la deuda, esto que Adolfo nos pasará, de esos vencimientos de la deuda, ¿cuáles dejamos de pasar? De los créditos de los bancos, ¿cuáles dejamos de pagar? ¿Cuál de esos es el legítimo? Eso es lo que digo, que es la parte compleja, el pasar de la teoría en la que comparto absolutamente, y la práctica no digo que lo digo que vamos a ver, porque no, esa es la forma. La reflexión de Aragón la comparto absolutamente. Es que en Aragón tenemos un gran problema que es el complejo de pobres. Es que en Aragón somos una comunidad rica, per cápita rica. En el sistema de financiación autonómica no somos los que recibimos solidaridad, no, somos los que damos solidaridad. Ahí nos tenemos que quitar de luego ese complejo de pobres. Con el sistema de financiación nos perjudica muchísimo porque somos el 3% de población. No solo la superficie que decías que somos un porcentaje elevadísimo, es que la renta per cápita es muy elevada, es decir, claro que Aragón tiene muchas posibilidades, pero a pesar de eso, hay niños que han pasado hambre. Hoy en Aragón hay niños que han pasado hambre. Es sencillamente vergonzoso y ruboriza esta situación. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo, claro que sí. Estoy diciendo que estoy completamente de acuerdo. La riqueza está en manos de muy poco. Yo creo que todo lo demás, prácticamente lo... Bueno, lejos de mi intención, protestando al compañero el ofenderle. No le he entendido todo lo que ha dicho, pero eso sí que le he entendido y me molesta, porque evidentemente yo no he querido ofender a nadie, para nada. Hemos reconocido, hemos hecho cosas mal, pero claro, no somos lo mismo, por mucho que usted lo diga, no somos lo mismo. La derecha que el PSOE. Porque claro, yo lo que veo ahora es que se está reivindicando por todos los sitios, intentando no retroceder en lo conquistado. Y digo yo que el PSOE algo habrá tenido que, alguna política habrá tenido que hacer anteriormente, para que ahora estemos reivindicando tras lo conquistado. Muy claro, igual todo bien no lo hicimos, pero evidentemente tampoco todo mal. Entonces, lo siento si lo he ofendido, no era mi intención. Y otra cosa que quería decir es que tengo derecho a rectificar. Nadie me va a quitar ese derecho a rectificar, solo faltaría. Y personalmente estoy como PSOE aquí, desde luego defiendo el Partido Socialista, pero personalmente nadie me tiene que decir dónde tengo que ir a reivindicar y dónde no, porque cuando estoy en el gobierno estoy en manifestaciones reivindicando derechos y cuando estoy en la oposición también, o sea que en ese sentido no tengo ningún problema en estar con la gente y entre la gente porque siempre he estado. A ver, después de tanta filosofía, sí, cojo. El profesor antes ha relacionado la deuda con la venta de empresas públicas o servicios públicos rentables. Ayer leyó
salía en el Heraldo de Aragón diciendo: vendo la empresa pública de saneamiento igual que una familia con deudas vende la joya de la familia. La DGA ha vendido el saneamiento de Aragón a empresas que antes construían, eso ya no es el negocio, pues, a empresas que a cambio de construir la depuradora van a gestionar durante 20 años el saneamiento. Yo os invitaría a una ronda, si quiere el profesor también, de qué alternativas habéis planteado, aunque hayan salido, supongo, con votación negativa. En fin, esto del saneamiento, un ejemplo sería, que ya pudo pasar en agosto, en agosto pasado, mientras estábamos de vacaciones, julio-agosto, una empresa va, imagínate que tú eres el alcalde de Zaragoza y te digo: ¿quieres 44 millones de euros? Sí, ¿verdad? Porque en ese momento, con esos 44 millones, inauguras cosas y a cambio, durante 40 años, voy a gestionar el saneamiento. Cualquier obra que tenga que hacer, de mantenimiento o de obra nueva, no lo saco a concurso. Ahí está mi negocio. ¿Qué ha ocurrido? Pues, por ejemplo, desde el 2005, el impuesto de saneamiento, el canon de saneamiento ha subido un 133%. En el año de Aragón hace unos días salía que se puede multiplicar hasta por 4 el recibo de agua y saneamiento. La última, hola. A ver, yo, por lo que he visto en esta exposición que habéis hecho, pues todos, después de la explicación que ha hecho Jorge de la deuda, todos estamos de acuerdo que es un tema muy grave y muy serio y que nos lleva al desastre. Y luego hemos estado de acuerdo, habéis estado de acuerdo en que los malos son el gobierno actual. Yo lo que os preguntaría a vosotros es que, puesto que estamos de acuerdo en que la situación es muy grave y que está el gobierno actual haciendo lo que está haciendo, es en el supuesto de que gobernarais, ¿cuál es la propuesta que tenéis de solución? Y además, ¿cuál es la propuesta fuerte desde el punto de vista de la oposición? Porque yo entiendo que no se puede ir con pequeñas modificaciones y enmiendas, leyes de transparencia, es decir, tiene que haber un planteamiento pues, como más potente. Y yo no veo nada de eso. Veníamos a lo que veníamos, quiero decir, no era un foro para montar nuestras propuestas para cambiar las cosas. Entiendo que claro que no son pequeñas decisiones, por supuesto, eso es algo estructural. El problema es que hay que cambiar radicalmente las políticas que se están siguiendo, las políticas de austeridad, las políticas de contracción. Hay que hacer políticas que desde lo público se tiene la economía. Eso no son pequeñas medidas, es cambiar radicalmente la orientación de las políticas presupuestarias, financieras, económicas, todo. No es una cuestión solo de pequeños planteamientos. El plan de saneamiento hemos sido súper críticos. Con el plan de saneamiento hablo a nivel autonómico, pues lo que conozco. No solo porque estuvieran en muchos casos absolutamente, no me sale la palabra, eran desmesurados los planteamientos hiperdimensionados, gracias. Para algo sería así, sino porque han surgido muchas irregularidades, que lo he ido diciendo el Tribunal de Cuentas antes, la Cámara de Cuentas, es decir, ha habido muchas irregularidades en cómo se ha gestionado el saneamiento. Ha sido un gran negocio para unos. Bien, sobre el saneamiento hay también una cuestión que en estos momentos habría que decir cómo se resuelve, cómo no se resuelve, ¿no? Y es, con la decisión tomada hay una serie de compromisos y contratos firmados con una serie de empresas por 30 años, que tal y como está la normativa, ahora mismo rompes eso y la empresa encanta de la vida, porque te lleva al juzgado, te piden un procesante, se saca la pasta, te dejan muerto y luego te lo gestionas tú. Lo digo porque a veces, por eso yo decía que marquémonos objetivos alcanzables, porque si no acabamos machacados, ¿no? Y bastante nos machacan, ¿no? No está bien hecho, pero es la realidad que hay. Se ha conseguido actuar sobre las 8 últimas que estaban sin firmar, pero las otras están firmadas.
jueces, no sé qué, pues yo soy empresario, hacemos eso y evidentemente denuncio al ayuntamiento o a la comunidad autónoma y lo gano en el juzgado, ¿eh? Bien, está mal hecho. Hay que hacer un plan nuevo, hay que evaluar lo que hay que saber lo que hay y hay que coger a las empresas que suelen ser las mismas, reconocerlas y decir que hagan quizás. Eso estamos dispuestos a hacerlo, claro, cuando tengamos capacidad de ello. Sobre propuestas de solución. Bueno, por cierto, el ayuntamiento ha desechado la idea de privatizar eso. Se nota que Belloc no tiene votos suficientes y ahí se nota la izquierda, ¿no? Si no, pues habría hecho lo que hubiera hecho, pero no lo ha hecho. Digo que, en fin, en algunas cosas se nota. A ver, propuesta. Nosotros, en estos momentos, ya os he dicho, más allá del cambio de modelo y todo eso, que evidentemente en este momento, ¿qué se puede hacer? Mirad, una cosa de esto de andar por casa para que se entienda. ¿Sabéis cuánto cuesta un empleo al año, jornada completa, a 1.000 euros? Fijaros, 1.000 euros. 14 pagas por 1.000 euros, 14.000. Costes sociales, más formación, más el casco, más el gorro, más no sé qué, el 50%. 21.000 euros cuesta un empleo, 21.000 euros, ¿eh? Los 17,5 millones que no han cobrado a Ikea y a otro, fijaros si da. Los 102 millones que han dicho que lo bajan, fijaros si da. Lo que le pudieran sacar a esos 7 de más de 1 millón de euros, fijaros, se puede hacer. Bueno, digo, por menos ejemplo, ¿no? ¿En dónde hay que hacer empleo? Hombre, yo os he dicho, inversión productiva, anda que hay que hacer hospitales, centros de salud, colegios, aulas, cuidar los bosques, arreglar las carreteras. Me dicen, usted a lo rojo, los planes quinquenales de todos los días, ¿no? Yo digo, yo, administración pública, cojo el dinero, mando a hacer un hospital o un colegio, es la empresa X la que va a licitar, es la empresa X la que tendrá a sus trabajadores, y luego desgraciadamente los subcontratará y los subcontratará y toda una serie de cosas, ya. Pero bueno, es decir, cosas que se pueden empezar a hacer mañana. Y con el tema de la deuda que estamos hablando, más allá de conseguir sacarla, nosotros partiríamos de un planteamiento claro. Coja usted todos los ingresos del ayuntamiento, del gobierno, de quien sea, separe el gasto social. El que garantiza la educación, la sanidad, lo separa. Eso no se toca. Luego separa lo que tiene que ver con inversión productiva para generar empleo. Y luego ya con lo que le sobre, empieza a pagar deuda atornillando a los bancos o, desde luego, declarándose insumiso. Esa sería una propuesta a hacer, pero claro, para eso necesitamos, evidentemente, estar en condiciones de poder ir con ese tipo de cosas. Pero propuestas hay. Por eso decía que hay que vencer ese fatalismo al que nos lleva de que es que no se puede hacer otra cosa. Claro que se puede hacer otra cosa, pero es que hasta ahora no hemos sido capaces de imponerlo. Pero yo espero que lo seamos. Y otra cosa que, bueno, las opciones también. Sí. Yo puedo contestar a la persona que ha preguntado por medidas contundentes. Nosotros hemos planteado hace escasas fechas un plan de medidas para activar la economía y crear empleo, que contiene muchas medidas concretas, que sería para otra mesa redonda o quizá para otra conversación. Y además decimos de dónde sacar el dinero. La propuesta es que de esos 100.000 millones que se dieron a España para el rescate bancario, que se han utilizado 40.000, el resto, los otros 60.000, se utilizan en este tipo de cuestiones. O sea, no es decir un plan, decimos que se puede utilizar o se debe, la situación lo requiere, de utilizar ese dinero, además de el dinero que se pudiera sacar, y eso con más tiempo adelante de la reforma fiscal que planteamos en el profundidad. Sí, muy brevemente, es escuchar ruido, vamos a estar. Pero una cosa, pero por los alusiones, que me parece muy bien que hayas nombrado, a mí una de las cosas que venía aquí es sobre todo por algunas clichés y cosas que veo que son realmente falsas y que se manejan mucho. Por ejemplo, el decir que esto es como una familia, que es un argumento que se utiliza mucho y que lo utilizan, pues es que no estamos por encima de las posibilidades. Eso en términos macroeconómicos es una chorrada, no algo mínimo, lo hace siempre. O sea, no se puede decir que eso es una familia. Los presupuestos no tenemos con una familia, y los presupuestos no son con una familia para nada. Porque en primer lugar, los gastos de unos son los ingresos de otro. Yo en la familia mía no funcionamos así. En mi familia pues, todos tenemos gastos, pero yo no le pago a mi hijo, mi hijo le paga a mí.
es que vamos, son conceptos básicos y que tengamos a estas alturas que escuchar esas cosas, personajes aquí como nuestro alcalde o por ahí, no, pero es que lo mismo que dice el gobierno por ahí, es que esto es como una familia, es como el recordado Jesumismo, esto es como un toro. Es que no tienen para poder idea, es demagógico al 100%. Entonces, en el caso de los saneamientos y de las cosas estas que, hombre, claro, las empresas estas son como los libres, como ven, los ayuntamientos, los gobiernos que están con problemas, pues acuden y dicen, digamos, la tentación es total. Y yo creo que si no hubiera cierta coraje de cosas, como decía Rodolfo, pues hombre, está clarísimo que aquello es una tentación brutal, porque te soluciona el problema, es un problema gordo de deuda, de la noche a la mañana y puede desaparecer, como lo que pasa que, claro, tienes que tener en cuenta que hacer virtual mundial, no es una cuestión moral ya, es una cuestión de que los contratos son tremendos y eso es un sistema de ingeniería empresarial muy complejo en el cual aparentemente los precios te los ponen bajos, pero realmente lo que tienes es una necesidad de contratar con ellos por toda la vida, por los 40 años, una serie de servicios adicionales que van con el asunto. Entonces, eso está muy estudiado, por eso hay gente que se dedica a eso 8 horas diarias todo el año, a estudiar ese tipo de contratos para chupar lo máximo. Y es claro que todo esto sí que sería económicamente, ya no moralmente, económicamente es una pena. Sí. Otra perversión que me ha salido de esto de la deuda es que el 97% del fondo de reserva para pensiones está en estos momentos invertido en deuda emitida por España, por el gobierno español. Eso es lo que Gracias, José. Disculpad, ya he hablado un poco de cerrar el acto. Sí. Deciros únicamente que el proceso de la auditoría ciudadana de la deuda lo consideramos como un proceso de empoderamiento ciudadano, que no es una materia excesivamente compleja, sino simplemente que la ciudadanía decida qué parte de sus recursos y de las deudas que se nos han ido en su nombre han sido destinadas para el bien general o han ido a intereses privados. Y eso es lo que nosotros entendemos por deuda legítima, aquella que no ha ido destinada al interés general. Entonces, por eso invitaros a todos a colaborar en la medida en que tengáis interés y tengáis disponibilidad. Muchas gracias a todos, tanto al público asistente como al público de la mesa, y esperamos pronto poder repetir una cosa parecida. Muchas gracias.